en fisiología de la respiración. El concepto de ventilación, ¿no? En medicina mucho usamos este término, ventilación. Y ahora que hemos pasado que estamos pasando ya la pandemia y se está volviendo una endemia, creo que debe quedar bien claro lo que es hipoventilación, ¿no? Hipoventilación. Este esquema es resumido de todo lo que hemos hablado de ventilación y recordamos pues que el aire atmosférico tiene esta composición. El aire alveolar, el que está acá en esta circunstancia, al final de una expiración normal, o sea aquí, tiene esta composición. Si la comparamos, vemos pues que tiene menos oxígeno y más CO2. Doctor, disculpe, ¿está presentando la pantalla? No se ve. ¿No se ve? No. A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Ahí ves? Todavía, doctor. Ahora creo que sí. Sí, doctor, ese ve. Ahí. Está cargando. Y ahora sí. Muy bien. Entonces repetimos. Uno de los aspectos importantes, como acabo de decirles, es recordar bien el concepto de ventilación pulmonar, ¿no? Ventilación. Como les decía, hemos pasado la tempestad del COVID y parece que estamos entrando a la etapa de calma. Debemos tener siempre, recordar lo que fue pues el COVID, ¿no? Y fue muchos casos que tuvieron que, de los 220.000 creo que murieron en el Perú, que es la mortalidad más alta que ha habido en el mundo. Muchos de ellos murieron en UCI. Y en UCI era porque necesitaban ventilación asistida. Un ventilador mecánico, como vimos en una de las transparencias anteriormente. ¿Por qué? Porque tenían este problema de alteración de la ventilación pulmonar. Hipoventilación, hipoventilación. Entonces, siendo necesario que nuestro conocimiento esté claro, voy a permitirme nuevamente repetirles. Entonces, cuando nosotros estamos al final de una expiración normal, o sea, a este nivel, la composición del aire atmosférico es este. Y la composición del aire que está en las vías aéreas y en los alvéolos es este que está acá, ¿no? Es este que está acá, ¿no? Entonces, ustedes ven de que el aire atmosférico tiene menor cantidad de oxígeno y mucho más de CO2. A ver, discúlpenme un ratito, por favor, ya, discúlpenme un ratito. Sí. Hola. Sí, dime. Sí, ¿cómo estás? Claro.
Ya, ok. Ya, ok. Entonces, como vemos, el aire atmosférico tiene tiene más oxígeno que el alveolar y más CO2 que el atmosférico, ¿no? Y cuando se expira, miren ustedes, cuando se inspira de estos tres volúmenes que ingresan, dos nomás son útiles. Útiles porque se dice que ingresan a los alvéolos, ¿no? Y al ingresar están empujando el que estuvo anteriormente acá, ¿no? Bueno, una vez que todo esto se mezcla, todo este aire se mezcla, y expiramos, el aire expirado, miren ustedes solamente la figurita, una fracción, podríamos decir un tercio, tiene la misma composición como ingresó, o sea, aire atmosférico. Y 2/3 tiene la composición de aire alveolar. La mezcla de todo esto viene a ser aire expirado, ¿no? Se llama aire expirado y como ustedes pueden deducir, el porcentaje de oxígeno es intermedio entre ambos. Intermedio entre ambos. Y el CO2 evidentemente es también intermedio entre ambos, ¿no? Lo que quiero recalcarle a ustedes, miren, vamos a suponer que ahora no ingresa este volumen de aire, sino solamente dos casilleros. Entonces, imaginen, solamente este no existe. Y solamente va a entrar uno. Uno va a ser insuficiente para cubrir nuestras necesidades. Entonces, cuando disminuye el volumen de aire que ingresa a los alvéolos, es lo que se llama hipoventilación alveolar. Hipoventilación. Ahora, podemos exagerar, vamos a ver que solamente respira uno solo. Entonces, si respira uno solo, prácticamente no ingresa nada a los alvéolos. Y si no ingresa nada a los alvéolos, pues no hay intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, a eso tenemos que tener en cuenta de lo que es hipoventilación alveolar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que siempre pensar en esas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando necesitamos mejorar la ventilación, lo que hay que mejorar es la cantidad de aire que entra a los alvéolos. Si un sujeto hipoventila, quiere decir que ingresa insuficiente volumen de aire a los alvéolos. Hipoventila. Aire a los alvéolos. Volumen a los alvéolos. Nosotros a veces vamos a usar oxígeno, pero en el mismo volumen. Si nosotros vamos a reemplazar este aire inspirado netamente por oxígeno, entonces solucionamos un problema, la hipoxemia. Pero el CO2 no se soluciona, porque para que el CO2 sea expulsado, no se necesita de la presencia de oxígeno, sino se necesita que haya un volumen adecuado de aire en los alvéolos, o si quieren, de oxígeno. Entonces, de esa forma va a salir el CO2. De lo contrario, si el sujeto sigue respirando poquito, vamos a suponer solamente respira 2 casilleros, y si este casillero que ingresa es oxígeno puro, soluciona, como dije, el problema del oxígeno, pero no el del CO2, porque para que se elimine el CO2 en la cantidad requerida, se necesita que haya un volumen adecuado, o sea, dos casilleros como estamos viendo acá. Entonces, eso viene a ser
hipoventilación alveolar, ¿no? También habíamos estudiado de que normalmente existe una distribución desigual de aire y sangre en los pulmones cuando uno está en posición vertical o sentado. Si nosotros miramos este esquema, vemos que en los vértices pulmonares existen 2 volúmenes de aire para 1 de sangre. Entonces decimos que en los vértices pulmonares usualmente los alvéolos están más ventilados que perfundidos. En la parte media, más o menos hay un equilibrio, pero en la parte inferior, por efecto de la gravedad, la sangre pues tiende a irse a las bases. Entonces vemos 3 volúmenes de sangre para 2 de aire. Entonces la relación ventilación-perfusión se altera, ¿no? Entonces vamos a decir que los alvéolos, los alvéolos de la base pulmonar están más perfundidos que ventilados. Más perfundidos que ventilados. Pero esto es normal. De tal forma que cuando estamos sentados, como creo que estamos todos en este momento, o parados, el promedio de la relación ventilación alveolar, miren aquí está A mayúscula, es alveolo. Hablamos de ventilación en el alveolo. A la perfusión es 0,8. Ya saben que perfusión viene a ser la cantidad de sangre que irriga un órgano. En reposo, más o menos, la perfusión pulmonar es como 5 y la ventilación alveolar es como 4. 4 entre 5 le va a dar este número, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con esta relación. También esta relación puede alterarse en el sentido de que, como aquí vemos, entra poco aire. Entonces, si hay poco aire, no es suficiente para la cantidad de sangre que entra. Entonces, este poco aire solamente oxigena un poco de la sangre y sale bien, sale limpio. En cambio, el resto, que no encuentra aire suficiente, sale igual como está. Entonces va a haber lo que es una derivación o shunt pulmonar. Esto es lo que sucede cuando un sujeto hipoventila. Cuando un sujeto hipoventila, o sea, entra poco aire a los alvéolos, entonces ese poco aire oxigena solamente un poco de sangre, que sale bien, y el resto no encuentra aire con quien intercambiar, sale igual. Entonces, cuando hay una hipoventilación alveolar, lo que se produce es una derivación o shunt pulmonar. Derivación. El término derivación o shunt se está refiriendo a que la sangre pasa sin oxigenarse. Y el apellido pulmonar, en este caso, es porque está sucediendo en el pulmón. Y si apellida pulmón es porque también hay en otro sitio. Y como les dije hace una semana, puede ser la derivación o shunt cardíaco. Shunt cardíaco. Esto generalmente se estudia más en pediatría cuando les van a enseñar malformaciones congénitas, ¿no? Malformaciones congénitas cardíacas. Normalmente, cuando hemos estado en el útero, las presiones en el lado derecho del corazón son mucho más fuertes que en la izquierda, mayores. Lo contrario sucede en la vida extrauterina, donde la presión del corazón izquierdo o del sistema circulatorio izquierdo es mucho mayor que el derecho. Bueno, otra figura que puede presentarse cuando cuando hay una irregular relación es cuando va poca sangre a un pulmón. Entonces, cuando va poca sangre, bueno, el aire que entre es suficiente, pues no necesitas, ¿no? Y se desperdicia aire. ¿En qué sentido se desperdicia? En que entra y
Y hay alvéolos pues, que no tienen sangre, entonces ¿qué voy a intercambiar? Sale igual a como entra. En cambio, entonces este se llama espacio muerto alveolar, ¿no? Espacio muerto alveolar. Y en cambio, el de las vías aéreas lo llamamos, ¿cómo se llama? Espacio muerto anatómico, ¿no? Anatómico. Algunos autores dicen que la suma de estos dos espacios muertos se llama espacio muerto fisiológico, ¿no? Espacio muerto. Ya saben que el concepto de espacio muerto es porque es zona donde no hay intercambio de gases por ya sea en anatomía, en anatómico, por la razón misma, y aquí esto por falta de sangre. ¿Qué cosa nos referimos con respiración externa? Nos hemos referido a respiración externa a lo que viene a ser hematosis, ¿no? La hematosis, decíamos que se realiza a través de la membrana que está aquí, la membrana alveolo-capilar, ¿no? ¿Qué cosa separa esta membrana alveolo-capilar? En este esquema creo que está claro. Aquí tenemos la célula endotelial, su núcleo. Este es el endotelio. Dentro del endotelio circula la sangre y afuera está el epitelio. Aquí está el núcleo del epitelio y esto que está aquí afuera es el epitelio. Entre ambos existe un espacio intersticial en el cual normalmente existe una pequeña cantidad de colágeno. El resto está considerado que existe líquido, agua, líquido intersticial, en una solución, ¿no es cierto? Agua con soluto, líquido intersticial. A través de ello se realiza el intercambio gaseoso. El oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre y de la sangre el CO2. ¿En mérito a qué? En mérito a una gradiente de concentración, ¿no? Y los componentes de esta membrana alveolo-capilar están descritos aquí, generalmente desde aquí solamente hasta el plasma. Yo le he agregado a esto porque el oxígeno va a ir pues desde el aire hasta donde llega usualmente a la hemoglobina, que es el sitio de transporte de oxígeno. Lo mismo que en sentido contrario, el CO2 es desprendido de los hematíes hacia los alvéolos para su eliminación, ¿no? Esta es la membrana alveolo-capilar, que normalmente es, que como todas las membranas, normalmente es semipermeable. Y en esta circunstancia de normalidad es permeable a estos dos elementos, oxígeno y CO2. En circunstancia patológica puede pasar pues hasta glóbulo rojo, pasa, ¿no? Pero eso es cantar del otro semestre, ¿no? El fenómeno de difusión, o sea, lo que está sucediendo es un fenómeno físico, intercambio de compuestos químicos a través de una membrana semipermeable. Los solutos se mueven por gradiente de concentración. El movimiento finaliza cuando las concentraciones se igualan. Cuando el movimiento finaliza, cuando se igualan. Y es opuesto a transporte activo. Transporte activo es consumo de energía para mover partículas contra la corriente. Les dije que si nosotros tuviéramos en una lancha, ¿no?, en un río, y no hacemos el mínimo esfuerzo, la lancha va a ser llevada por el río. Pero si nosotros quisiéramos ir en sentido contrario, tendríamos que hacer esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo aquí en el parangón que se está haciendo vendría a ser transporte activo. La difusión de los solutos depende de estos elementos. Presión del gas disuelto, o sea, más presión, menos presión. Coeficiente de solubilidad. ¿Qué cosa es coeficiente de solubilidad? Cuánto el agua permite, como el solvente que no es el agua, cuánto el agua permite que un soluto se disuelva en él.
densidad, o sea, cuán el gas o el elemento, su densidad va a pasar por la membrana. Si la membrana es más gruesa o más delgada. Y el área por donde va a pasar. Todos estos factores van a hacer que influyan en la difusión del soluto. Al principio de las clases, yo les dije que si estudiáramos los 300 millones de alvéolos, tendríamos un área trisular de más o menos 80 metros cuadrados para intercambiar. 80 metros, imagínense un terreno de 8 metros por 10. Y puede darse la enfermedad donde agarra y la mitad, te quita la mitad. Vas a tener solamente un área de 40 metros. Espesor de la membrana. El otro año vamos a ver lo que sucede acá. Cuando hay solamente pequeña cantidad de colágeno. Y aquí hay una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar crónica y que es de causa idiopática. Entonces, todo esto se llena de colágeno. Ya no está agua, sino de colágeno. Todo. Inclusive no de este, sino mucho más grueso. Entonces la pared se endurece, entonces va a haber más dificultad para pasar. A eso me refería con espesor de la membrana, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos el concepto de presión de un gas disuelto. Los gases disueltos en líquidos corporales se mueven al azar y tienen energía cinética. Y como en la fase gaseosa es directamente proporcional a la concentración. O sea, los gases se mueven al azar, gracias a una energía cinética que poseen. Y se van a mover de acuerdo a la concentración. Si hay más concentración, más se mueve. Lógico. ¿Qué cosa es el coeficiente de solubilidad? Se refiere a la atracción o repulsión física o química del agua sobre moléculas disueltas. Física o química del agua sobre moléculas disueltas. Atracción, ¿no? Atracción o repulsión. Entonces, aquí vamos a tener, hablando de coeficientes de solubilidad, tenemos acá. Vamos a centrarnos solamente en la solubilidad del oxígeno, 0,024 y del CO2 0,57. Yo lo he multiplicado por 100 para que entendamos un poquito mejor de la magnitud, pero solamente para entendimiento. La solubilidad del oxígeno multiplicado es como si fuera 2.4 y la del CO2 es como si fuera 57. O sea, más o menos 24 veces más solubles es el CO2 que el oxígeno. El CO2 es 24 veces más soluble. Y la ley de Henry se refiere a esto, a la concentración de un gas disuelto va a depender de la presión con que se encuentra dicho gas por su coeficiente de solubilidad. Y aquí vemos, miren el grosor de la flecha, como pasa el CO2 versus el oxígeno. La velocidad con la que pasa. O el grosor o la intensidad, para que vean usted la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pues bien, como habíamos dicho, este intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo-capilar, lo que va a, como consecuencia final, es lo siguiente. Vamos a mirar el azul. El azul es la presión venosa de CO2. ¿Qué cosa es venoso? ¿Con qué presión venosa viene el CO2 vamos a suponer con qué presión está en la aurícula derecha? En la aurícula derecha, ustedes saben que ahí está la sangre que viene de todo el cuerpo. ¿Qué presión existe ahí?
44 milímetros de mercurio. 44. ¿Cuál es la presión de CO2 en los alvéolos? En promedio 40. En promedio 40. Entonces, si aquí es 44 y aquí es 40, hay un gradiente de 4. Gracias a esta gran solubilidad, miren, la sangre que sale intercambia tan rápidamente que sale con una presión igual, de 40 igual que el alveolo. 40 igual que el alveolo. 44, 40, 40. Vena, esta V, vena, alveolo, A pequeña, se refiere a sangre, a la presión en la sangre arterial, y si no existe la igual. La A minúscula, no es invento mío, la A minúscula significa arterial, y si no existe A, se refiere a arterial. ¿Muy bien? Miremos qué pasa con el oxígeno. El oxígeno, cuando regresa por las cavas, en promedio regresa con 40 milímetros de presión. En los alvéolos normalmente, yo les he puesto 104. 104. O sea, hay una gradiente de presión de 40 a 104 de 64 milímetros de mercurio. Sin embargo, si nosotros tomamos una muestra de sangre arterial, miren ustedes, no sale de 104, sino de 95. No se logra igualar. Entonces, normalmente existe un gradiente alvéolo arterial para el oxígeno. Este gradiente se dice que es entre 10 a 12, algunos dicen de 10 a 13. Creo que porque está. Este gradiente alvéolo arterial para el oxígeno, delta de A alvéolo a arteria del PO2, está definido aquí. Diferencia del PO2 de los alvéolos y de la sangre arterializada, o sea, la que está en las venas pulmonares, la que está cuando punzamos una arteria radial, ¿no? Eso es ahí. Y esto ¿por qué esta diferencia? Por desembocadura de las venas bronquiales en el sistema arterial y la baja solubilidad del oxígeno en el agua, normalmente de 9 a 13 milímetros de mercurio. 9 a 13 milímetros de mercurio. ¿Eh? 9 a 13, ese es el gradiente normal. ¿Y por qué hay que aprenderlo esto? Porque este gradiente nos es de ayuda diagnóstica para ver si la enfermedad que tiene nuestro paciente es pulmonar o extrapulmonar. En el caso del COVID, es una enfermedad pulmonar. Una neumonía es un caso de pulmonar. Fibrosis es pulmonar. Extrapulmonar, ¿qué puede ser? Por ejemplo, sobredosis de droga. Eso es extrapulmonar. Entonces, nos va a ayudar para ver si es o no pulmonar o extrapulmonar. Entonces, aquí hemos terminado lo que viene a ser el capítulo de respiración externa. Aquí está, respiración externa, este que está acá. O también llamado hematosis o intercambio gaseoso alveolo-capilar. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro. Una vez que el oxígeno ya cruzó, ¿no? El oxígeno ya cruza la sangre, ¿qué cosa es lo que pasa?
Entonces, cuando el oxígeno pasa a la sangre, la sangre transporta, pues, obviamente, el oxígeno. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos de paseo, ¿no? El clima está bonito y por aquí, por allá, y tenemos que cruzar un río. Y hay una lancha que nos va a hacer pasar de un lado a otro. Pero dice alguien de ustedes, dice, no, pues si yo tengo mi ropa de baño, sé nadar, mejor me voy cruzando, voy a nadar. Entonces, la mayoría de los que estamos ahí cruzaremos en la lancha seguramente. Y uno que otro cruzará nadando. Pues bien, en la sangre, si me permiten este parangón, en la sangre, la mayor parte del oxígeno viaja en una lancha. Esa lancha se llama hemoglobina. Y algunas moléculas bajan disueltas en el plasma, en el agua del plasma, disuelto. Muy bien. Entonces vamos a estudiar cómo es esta lanchita. Esta lanchita se llama hemoglobina y está compuesta de 4 subunidades. Que tienen su cadena polipeptídica denominada alfa, y otras dos, que es un rosado más intenso, que tiene la cadena polipeptídica denominada beta. Un ratito, disculpe. Entonces decía que esta lancha tiene estas características. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa con cada uno de estos elementos? Un elemento de estos es una subunidad. Cada molécula de hemoglobina está compuesta de 4 subunidades. Cada subunidad está compuesta del núcleo M. Este es el núcleo M. El núcleo M está formado por 4 anillos tetrapirrólicos. A, B, C, D. Y un fierro central, un fierro divalente. Un fierro divalente central. Y una globina. Aquí está. La globina puede ser alfa o beta. Si retrocedemos, entonces, aquí está el núcleo, que parece un huevo frito acá. 1, 2, 3 y el otro está por aquí, 4. O sea, cada subunidad está formada por el núcleo M y su cadena de globina. Esta hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, se caracteriza por tener 2 con cadena beta y 2 con cadena alfa. Y aquí están. Entonces, cada subunidad tiene esta estructura. Ahora nos olvidamos un ratito de la hemoglobina y vamos a ver este concepto. Aquí tenemos un balde, pongamos en la casa, hay tantos baldes, ¿no? Entonces, ese balde que tenemos tiene una capacidad. ¿Qué significa que tiene esa capacidad? Que una vez que usted lo llena al ras de agua, tiene 5 litros, por ejemplo. Usted lo llena al ras, si lo llenara al ras. Pero no le vamos a poner mucho porque si no se nos derrama y como tenemos que llevar agua de un sitio a otro, se derrama. Entonces le ponemos hasta ahí nomás, tiene un contenido. ¿Cuánto es este contenido? 4. La pregunta es, ¿cuánto del balde está siendo ocupado en estas circunstancias? Va a ser saturación. ¿Cuánto del balde está siendo ocupado? Lo vamos a llamar saturación. En estas circunstancias se estará ocupando el 80%. Vamos a suponer que estemos en clases
reales, presenciales, y alguien de ustedes lleva un balde con refresco en estas circunstancias. Una vez que reparte el balde, el refresco, ¿qué va a pasar? Miren ustedes, la capacidad del balde, ¿le ha pasado? No, sigue siendo 5. ¿Qué ha pasado con el contenido? Como usted ha repartido, el contenido ha disminuido y ahí le queda un poco. ¿Cuánto le queda? Medio litro. En esta circunstancia ve cuánto del balde está siendo ocupado, 10%. ¿No? Entonces, el ejemplo del balde es muy claro. Llevo refresco para invitar, lo llevo casi lleno, ¿no? De los 5 posibles, estoy llevando 4, estoy ocupando 80%. Reparto una determinada cantidad y me quedé con medio litro, ya nadie más quiere. Y con eso me regreso. ¿Cuánto estoy ocupando del balde? 10%. Este mismo concepto lo vamos ahora a trasladar. Imaginemos que un balde es agua ni refresco. La hemoglobina transporta ¿qué cosa? Oxígeno. 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno. Si una persona tiene 15 gramos, seguramente la mayoría de los varones que me están escuchando tienen 15 gramos. Significa que en 100 centímetros cúbicos, pues tiene 15 gramos, es como si tuviera 15 baldes. Los 15 baldes llevan 1.34, estaría llevando 20.1 centímetros cúbicos cada 100 centímetros cúbicos de sangre, lleva 20.1 centímetros cúbicos de oxígeno. Si una persona tiene 14, disminuye 14. 13, 13. 10, 10, pues. ¿No? Siempre y cuando va a hacer esto, aquí está lo que dice una persona. Si una persona tiene 10 gramos, entonces solamente, miren, comparado con uno que tiene 15 gramos, miren, este lleva 20.1 y este lleva 13.4. Ese es obvio. Siempre y cuando la saturación sea 100%. Siempre y cuando la capacidad del balde de hemoglobina esté llenecito. Siempre y cuando esté llenecito. ¿Qué pasa si el balde no está lleno y la saturación solamente es 90%? Entonces, en este caso, que el paciente que tenía 15 gramos, en lugar de llevar 20.1, solamente lleva 18.9. Y se acuerdan con el COVID, cuando decían si la saturación es con el que se mide con el pulso oxímetro, este aparatito que se pone en el dedo y que es 90%, váyase a un hospital. Mientras tanto, soporten. Al principio, ¿no? Cuando estamos en pleno auge del COVID, ¿no? Mientras tanto, mejor está en su casa y vea, ayúdense de una u otra forma, ¿no? Mucha gente compraba oxígeno, lo llevaba a su casa, se veían todos esos zafarranchos que habían que ustedes conocen. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya ha disminuido la cantidad que va a sus tejidos. Entonces, al disminuir, esto es insuficiente. ¿Muy bien? Pero, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja esto de lo que viene a ser la saturación? Esto se va a manejar por esta curva, mira. La saturación está aquí en la línea vertical, ¿no? O sea, ¿cuánto se llena el baldecito de hemoglobina? ¿Cuánto se llena? ¿De qué va a depender este cuánto se llena? Va a depender de la presión parcial de oxígeno que esté en los alveolos. Por eso que cuando el alveolo del señor que ha hecho este esquema, la presión está más o menos, lo ha puesto en 100, aquí se lee el 100. La saturación, miren, más o menos por acá, le ha puesto 97.
O sea, en el pulmón, cuando la hemoglobina, o sea, ustedes en su casa, cuando cargan el refresco, lo llegan a 97% de alcohol. Y de ahí se van a repartir su gaseosa, y aquí es lo que pasa, la hemoglobina va a repartir oxígeno. Entonces va a llegar a un grupo, a un sitio donde los músculos están en reposo, como ahora. Yo estoy sentado hablando, no hay mayor consumo, más que lo basal, ustedes también seguramente. Entonces no se necesita mucho oxígeno. Entonces el autor de este esquema ve que deja, el camioncito deja un poco nomás de oxígeno. Pero terminada la clase dice, voy a hacer un poco de ejercicio, se va a jugar, ¿no? Y aquí lo tenemos a alguien de ustedes haciendo deporte. En estas circunstancias, pues, el consumo de oxígeno es mucho mayor. El consumo de oxígeno es mucho mayor. ¿Por qué mayor? Porque los músculos de la pierna, los músculos del glúteo, están moviéndose más rápido y necesitan combustible. ¿Cuál es el combustible? El oxígeno. Y más carbohidratos, que generalmente es la fuente de producción de energía. Entonces ustedes ven que el camioncito deja mayor cantidad de oxígeno. Y el esquema de aquí, ustedes ven este esquemita donde este Pac-Man, ¿no? Creo que usted sacó esto con Pac-Man. Ven que come moderadamente. En cambio aquí se vuelve un glotón, ¿no? Porque está comiendo mucho más, ¿no? Como un líquido hipóxico. Y esta rayita roja que ha aparecido, esta que está acá, es lo que le digo. ¿Qué diferencia? Miren, esa que tiene la forma de S, de una S itálica, se dice, de una S itálica, o sea, de Italia, del país de Italia. Versus que es lineal. A medida que aumenta la presión, aumenta el en forma lineal. ¿Cómo se llama esto? Curva de disociación de la hemoglobina. Curva de disociación de la hemoglobina. Aquí tenemos algo más para cuando la saturación, más o menos cuando la presión es 100, aquí es un poquito menos de 100. Miren, la saturación no llega a 100, habíamos dicho 97. Aquí ha disminuido de 10 a 90, miren, de 10 a 90. Y sin embargo, aquí la saturación disminuye muy poquito. De 10 a 80, igual, disminuye muy poquito. Cuando la presión disminuye de 10 a 70, la presión por los números, aunque está medio chueco este esquema. Cuando la presión es, oye, disculpe, cuando la presión es 100, nosotros llevaríamos de aquí a acá abajo 97.4, pone esto. Hace un momento les dije que aquí bajaba de 100 a 90 la presión. ¿A cuánto baja la saturación? A 96.9. O sea que aquí baja 96 a 97. ¿Cuánto ha bajado? 0,5. Aquí bajó 10 unidades y aquí baja 0,5. Vamos a suponer que la presión baja de 10 a 80, baja 20 unidades. ¿Cuánto baja la saturación? 1.5. 1.5. ¿No? Cuando baja de 100 a 70, aquí bajó cuánto, 30 unidades y aquí baja recién 3. Baja 3 unidades. 94.1 a 97, sí, pues 3 unidades. ¿Por qué? Porque esta zona de la curva es casi echada, casi horizontal.
Y eso es lo que tenemos acá. Que esta zona, que está casi echada, se llama zona de asociación. ¿Dónde ocurre? En los pulmones. ¿Qué zona se asocia? ¿Quiénes se asocian? La hemoglobina con el oxígeno. Como es lógico, cuando la sangre pasa por los pulmones, pasa para cargar oxígeno. Así como cuando usted va con su vehículo y pasa por un grifo, se estaciona en un grifo y para cargar gasolina. Una vez que la sangre sale ya empieza la aorta y a llegar a los tejidos, ¿qué cosa va a hacer? Va a repartir el oxígeno en los tejidos. Entonces va a seguir la otra parte de la curva. La mayor parte de los tejidos están a un PO2 de 40, acá. A un PO2 de 40. En reposo, nuestros tejidos es más o menos un PO2 de 40. Entonces, si la sangre llega con un PO2 de 100 o de 97, como hemos dicho acá, la gradiente de presión va a permitir que la sangre le dé oxígeno a esos tejidos. No, de 100 a 40 es eso. Pero vamos a suponer que ahora no está en reposo el sujeto, sino está corriendo. Entonces, sus tejidos, fundamentalmente el muscular, de acuerdo a la intensidad del trabajo, va a ir disminuyendo su PO2, el tejido, de 40, 30, 20. Entonces, como ustedes ven en el esquema, cuando era 40, la saturación de la hemoglobina teníamos casi en 57. Bajó de 40 a 30, bajó 10 unidades. Y miren, la saturación bajó casi de 58 a 38, o sea, bajó 20 unidades, el doble. Y vamos a suponer que el tejido sea más intenso y el PO2 del tejido baje a 20, mire a cuánto baja la saturación. O sea que la hemoglobina, tú necesitas oxígeno, toma. Necesitas más, toma. Esa es la función que cumple la hemoglobina. Entonces, en esta zona, por ser casi vertical, y se va a comportar de la forma que acabo de describirle, se va a llamar zona de disociación. ¿Qué cosa es disociación? Se van a separar. Mientras el otro es zona de asociación y aquí es zona de disociación. En este esquemita aquí le estoy diciendo que es 40, cuando aquí es 40, está la línea muy tenue aquí, la saturación más o menos de 40, 74, casi 75. O sea, los tejidos funcionan a un PO2 de 40 y la sangre que nos visita tiene una saturación de 75%. En virtud a esto casi horizontal, ¿no? Casi vertical, perdón, ¿no? Casi vertical. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Ahora, la curva puede, como estamos viendo aquí, desviarse a la derecha o a la izquierda. Mira, aquí está 37 grados. Acá. Cuando hay fiebre, por ejemplo, que llega a 43, que es verdad que es altísimo, mire cómo la curva se ha desviado hacia la derecha. Y cuando hay hipotermia, miren a la izquierda. El pH normal es 7.4. Cuando hay acidemia, o sea, la sangre se vuelve ácida, acidemia, 7 se desvía a la derecha. Y si es alcalemia, 7.6. Aquí abajo también tenemos, debido a la presencia de 2,3-DPG, ¿no? Por ejemplo, la adición de 2-DPG desvía la curva hacia la derecha. Aquí también está representado la sangre fetal. ¿En qué se diferencia la sangre fetal de la sangre del adulto? Nosotros, nuestra mayor parte de hemoglobina es la hemoglobina A, que se caracteriza por tener 2 moléculas alfa
y 2 moléculas gamma, que es la configuración adecuada para la vida extrauterina, como les dije. En cambio, en la vida intrauterina esa fórmula no funciona. La hemoglobina fetal tiene 2 alfa y 2 gamma. La diferencia es la secuencia de aminoácidos. Esta hemoglobina fetal es más apta para trabajar en vía uterina. Y si comparamos las dos, la de la adulto, que está aquí en medio, adulto, con la fetal está hacia la izquierda del adulto. ¿De acuerdo? Espero que me hayan entendido. Vamos a repasarlo en otro momento. Y aquí tenemos otros casos, por ejemplo, la curva normal es esta que está acá, la que está aquí en medio. Cuando hay una deficiencia de piruvato quinasa, la sangre se desvía así, de esta forma a la derecha. Y si hay una deficiencia de exoquinasa, se desvía hacia la izquierda. ¿Hacia acá? Otro ejemplo. Ahora, cuando hay hemoglobinas patológicas, las hemoglobinas patológicas generalmente se clasifican por que su secuencia de aminoácidos no está adecuada, entonces no puede transportar oxígeno bien. Vamos a suponer que nosotros contratemos un bus que nos lleve a todos, será pues como 4 buses de 50 más o menos para cubrirnos. Supongo que seamos 200, para que nos lleven de paseo a Chaclacayo, por poner un nombre. Pero uno de los buses, por ejemplo, no tiene asientos. Un gran problema. Uno de los buses, o otro de los buses viene, en lugar de, vienen los asientos ocupados con sacos de papa, por decirlo. Entonces ya estamos haciendo, no entramos. Pues bien, algo así sirve para entender lo que está aquí. Hay hemoglobinopatías, o sea, alteraciones de la secuencia de aminoácidos en la globina, que van a hacer que, miren, estas hemoglobinas, como la hemoglobina Cansa y la hemoglobina Seattle, estén muy desviadas hacia la derecha. Y esta, la Reinier, muy desviada hacia la izquierda. Entonces, miren ustedes, solamente aprovechando el ejemplo, cuando el PO2 es 90, lleva 90, la hemoglobina normal estaría saturando, creo que dijimos, 96%. Una hemoglobina normal. Pero si usted tiene una Kansas, mire usted, 90, y mire cuánto está saturando, póngale usted hacia ojo, 60, la mitad. Por ese defecto de esta hemoglobina. No carga más, pues. Está 90, está 100. Si quiere, pues pongamos un poquito más la curva hasta aquí, 100, aquí en la rayita, 100. O sea, buena presión, pero la hemoglobina no carga. Solamente va a cargarse de 100, vamos a ver, 60%, una saturación del 60%, con hemoglobina, con presión de oxígeno de 100. ¿Por qué? Por un defecto de la estructura de la globina. Defecto en la estructura de la globina. En la comparación que también, el bus, por decirle, viene con los asientos ocupados con otra mercadería, ¿no? Cuando dice para nosotros no viene con saco de papa, pues como le digo. Entonces, ¿qué factores desvían la curva hacia la derecha? Desviación de la derecha es hacia acá. Y desviación a la izquierda es al revés. Derivan la curva hacia la derecha, la fiebre, por ejemplo. Las acidosis, la retención de PCO, la acidosis respiratoria.
el incremento del 2,3-difosfogliceratos y cuando nuestro pH es ácido, ¿no? Acideñas. Todo lo contrario se desvían hacia la izquierda, lo contrario de lo que hemos mencionado, en la hipotermia, en las disminuciones del PCO, o sea, en las hiperventilaciones. Aquí es hiperventilación y aquí es hipoventilación. Disminución del 2,3-difosfoglicerato y en las alcalemias. Es lógico, si nosotros recordamos la ecuación de Hendel y Hasselbalch, que la vamos a repetir en un momento, el PCO2 disminuye, según la ecuación el pH debe disminuir. Entonces, miren lo que significa esta cascada de oxígeno. En el aire atmosférico, la presión de oxígeno es 150. En el alveolo disminuyó, les dije 100 a 104. Y así va disminuyendo hasta que llega a los tejidos donde más o menos aquí es 40, entonces este va a descargarse hasta 40. Hasta 40. Y ahí, para terminar chiquito y descansar, ya estudiamos el transporte de oxígeno. Vamos a hablar de lo que es una respiración externa que dijimos hace un momento. Aquí hay una interna. Y la respiración interna es ahora el intercambio entre la sangre y la célula. Ajá, yo ya llegué pues trayendo el oxígeno. Ese intercambio, que te voy a dar oxígeno y tú me vas a dar tu CO2, se va a llamar, este intercambio con la célula se llama respiración interna. Esta respiración interna fundamentalmente se estudia en bioquímica. ¿No? Y ahora, ¿de qué depende de la cantidad de sangre que vaya a esta zona? Va a depender, por ejemplo, de las redes capilares, ¿no? Y el cual puede haber diferentes factores que hacen que fluya más o menos sangre por un determinado sector de la circulación. Y una vez que entra el calcio el oxígeno a la célula, tiene que ser metabolizado. Entonces va a entrar a este ciclo que yo estoy poniendo aquí, al ciclo de Krebs, al de Embden-Meyerhof, etc. Muy bien. Hasta ahí vamos a descansar, ya van a ser 7, ya va a ser 8:30, descansaremos hasta 20 para las 9, 20 para las 9, y reiniciaremos ahí con lo que queda para el día de hoy, 20 para las 9. Muy bien. ¿Alguien quiere que le comente algo, le aclare algo? ¿Nada? Entonces, paramos un ratito. 20 para las 9.
Bueno, seguimos. Entonces, como le decía, la respiración celular se refiere, pues, la respiración interna, perdón, se refiere al intercambio entre la sangre y las células, tanto de oxígeno como de CO2. Lo que sucede con el oxígeno dentro de las células y la producción de CO2 no se estudia en fisiología de la respiración, sino que ustedes lo han estudiado en el capítulo de bioquímica, o lo están estudiando en bioquímica, ¿no? Y tenemos aquí representado el ciclo de Krebs, ¿no? Por ejemplo, y eso lo estudian en bioquímica. Muy bien. Uno de los productos metabólicos de esta actividad celular es el CO2, ¿no? Yo les había dicho de que un carbohidrato, generalmente la principal fuente es los carbohidratos, glucosa, C6H12O6, más oxígeno. ¿Qué cosa es? Energía más un residuo. El residuo metabólico es el ácido carbónico, H2CO3, pero este es muy inestable y se descompone en CO2 más. Perdón, no, se descompone en CO2 más agua. Entonces vamos a ver qué pasa con el CO2. El CO2 entonces se forma en los tejidos. Aquí está, la gran fábrica de CO2 de los tejidos. Pues, ¿no? Entonces, como tiene que viajar hacia ser expulsado por los pulmones, tiene que primeramente, ¿qué pasa con la sangre que está frente al tejido? Entonces, el CO2, como tiene gran presión acá en los tejidos, va a salir. De este CO2 que sale, un 5% se disuelve en el líquido intersticial y en el plasma, siguiendo la ley de Henry que les puse anteriormente, la ley de solubilidad de un gas en un líquido. Una pequeña cantidad de CO2, miren ustedes, se une al agua. Ustedes dirán, pues no sé, aquí se desunió, ¿para qué? Pero aquí se une al agua. Muy pequeña cantidad forma ácido carbónico, que en estas circunstancias ya no, se descompone ¿en qué? En bicarbonato y un hidrógeno. Muy pequeña cantidad, 1%. Y un 4% se va a unir al radical al radical amino de las proteínas, formando compuestos carbaminos, y libera un hidrógeno. Estos dos hidrogeniones liberados por este procedimiento van a ser amortiguados por las proteínas plasmáticas, que lo vamos a ver después. Amortiguado por proteínas plasmáticas. O sea, 5 más 1 más 4, un 10% del CO2 que se produce aquí en los tejidos es maniobrado, si ustedes quieren, es tratado en el intersticio, en el plasma, de estas tres modalidades. El 90% entra a los eritrocitos. 90%. Vale, vamos a ver qué pasa con este 90%. Este 90% que entra, también dentro del hematíe, dentro del eritrocito, un 5% se disuelve por la ley de Henry. Un 32% se une al agua, miren. 32% de agua se une al agua. Forma ácido carbónico y aquí entonces se descompone en bicarbonato más un hidrógeno. Miren. En el otro lado era solamente un 1%, hasta menos del 1%. Y aquí 32%. ¿Por qué? Porque dentro de los hematíes hay esta enzima, la anidrasa carbónica.
la anidrasa carbónica, que no solamente se encuentra en los eritrocitos, sino en otros tejidos también, por ejemplo en los túbulos renales, ¿no? Va a favorecer esta unión. Muy bien. Entonces aquí se forma un bicarbonato y se desprende un hidrógeno. Un 53% va a formar compuestos carbaminos con las proteínas intracelulares. 53%. Aquí solamente, miren, apenas un 4%. Lo que pasa es que aquí dentro de las células, en este caso, en el caso del eritrocito, la globina en formar radicales amino, cosa que aquí generalmente lo va a hacer con la albúmina. Y la albúmina, su función mucha no es esta. La albúmina es función oncótica y transporte, pero no transporte de CO2, ¿no? Sino transporte de diferentes otros productos, otras cosas. Muy bien. Entonces, de esa forma sucede el transporte entre el 90%. 5 más 32 más 53, creo que da 90. 3 y 2, 5, da 90. Y estos hidrogeniones que se han liberado tanto de este procedimiento aquí y este acá, van a ser amortiguados también, por ejemplo, por el radical amino de la globina, ¿ven? De esta forma como está escrito. Aquí hay un hidrogenio y aquí ya hay dos hidrogenios. De esa forma los trabaja. ¿Qué pasa con este bicarbonato que se ha formado acá? Vamos a ver qué pasa. Sale al extracelular del hidrógeno y se intercambia por cloro. Esto es lo que sucede, imagínense ustedes, cada uno de ustedes, es una célula, yo soy un hematíe, tengo alrededor mi plasma y estoy delante de ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? 10% del CO2 que han producido ha sido amortiguado en el plasma que me rodea. Y el 90% lo he tratado yo en la forma como está escrito acá, como está siendo proyectado. Bueno, ustedes no pueden moverse, se quedan ahí. Yo, como que soy sangre, voy a viajar. Me voy a viajar, ¿a dónde? Hasta los pulmones, pues, porque yo solamente soy transportador. O sea, el CO2 que ustedes me han dado, yo tengo que dejarlo en algún sitio. ¿Dónde lo tengo que dejar? En los pulmones. A ver qué pasa en los pulmones. Aquí está, miren. ¿Qué cosa he hecho? Miren ustedes. ¿Qué cosa he hecho? Invertir las flechas. Espere. ¿Qué cosa he hecho? Miren, las flechas están en este sentido. En este sentido. ¿Qué cosa he hecho ahora? Invertir las flechas. O sea, del eritrocito al plasma. Ahora, yo eritrocito, con mi plasma que me rodea, ahora ya no estoy frente a ustedes. Frente a lo que me han encargado. Aquí está. Para dejar este encargo, miren, lo que está disuelto, sale. El bicarbonato, primeramente el cloro vuelve a salir y el bicarbonato vuelve a entrar para formar ácido carbónico, se descompone en CO2 más agua y el CO2 para afuera. Lo mismo sucede en los radicales aminos que se han formado. También liberan el CO2 y entonces el CO2 ahora ya está en el plasma, en el intersticio, y de ahí van a pasar también al alveolo. O sea, todo en un sentido lo tienen que entender, en el sentido contrario sucede cuando se llega al alveolo. Ahí es el disuelto, el formando como el bicarbonato, etc., ¿no? Compuestos carbamino, todo en sentido contrario. Así de fácil.
es el transporte de CO2. Así de fácil. Hay que recordar nomás que un 10% se amortigua en el intersticio y el plasma y un 90% en el eritrocito. Es como está descrito. Muy bien, ¿qué pasa con estos hidrogeniones que nosotros habíamos hablado, ¿no? Estos hidrogeniones. Estos hidrogeniones en el plasma, o sea, en el extracelular que está extracelular, es una concentración bien chiquita, mira, 40 nanoequivalentes por litro. 40 nanoequivalentes por litro. Si nosotros lo llevamos a unidades acostumbradas, que es el miliequivalente, ¿no? Sería esta cantidad, 0.0. Ustedes van, doctor, ¿para qué estamos hablando de eso? Perdemos tiempo. De 0.0004. Se le da una cantidad ridícula, ¿no? Porque si todavía más aún lo comparamos, mire, el sodio tiene 140 miliequivalentes y el otro tiene 0.00. Doctor, por favor. Sin embargo, así como los disturbios del sodio matan, cuando hay disturbio de esto también se muere el paciente, si no sabemos tratar adecuadamente. Ahora, la comparación entre uno y otro es así. Es como si ustedes en un bolsillo tuvieran 40 soles y en el otro bolsillo tuvieran esta cantidad de soles. 140 millones de soles. Obviamente con esta cantidad no me estarían escuchando, pues no estarían ustedes dónde. ¿No? Estarían veraneando ahí en la Costa Azul, en Cancún, con sus yates, sabe Dios, ¿no? Entonces estar escuchando aquí equilibrio ácido-base. Muy bien. Como esa cantidad es tan pequeña, esto de acá, 40 por 10 a la menos 6, Sorensen definió el término pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Si la concentración de hidrogeniones es esta, yo reemplazando todos los valores y aplicando el logaritmo, me va a dar que el pH es 7.4. Y el rango de variación normal de 7.35 a 7.45. Muy bien. Entonces, aquí sí empezamos a manejar lo que es ya pH. No se maneja concentración de hidrogeniones. Pero tenemos que también aprender otro concepto más, que es un amortiguador o buffer. Si ustedes tienen vehículo o conocen algo de mecánica de un vehículo, ¿qué cosa hace un amortiguador? Un amortiguador hace que los desniveles del piso no se transmitan al pasajero, o sea, lo mínimo. Obviamente, si usted va en un carro fino, entonces casi pues se mete por la Victoria, entonces usted como si estuviera yendo en avión, no se siente nada. Pero si está en un carro de estos, un Tico, uno de estos destartalados que tenemos aquí de taxi, pum, se te cae un hueco, pues siente pum, y todo el desnivel lo siente. Entonces, ¿qué cosa es un amortiguador ácido base o base? Va a hacer de que cuando ocurra cambios en la concentración de oxidrilos o hidrogeniones, el pH varíe en lo mínimo. Varíe lo mínimo posible. A ver, vamos a ver cómo es esto. Entonces empezamos definiendo qué es un amortiguador o buffer. Químicamente es la mezcla de un ácido débil y su respectiva sal. Como le dije, evita grandes variaciones del pH cuando en una solución se incrementa o disminuye la concentración de hidrogeniones u oxidrilos. Evita grandes variaciones del pH. Por ejemplo, un amortiguador puede ser, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una sal, una mezcla y su respectiva sal.
Pero aquí el amortiguador es un ácido débil, aquí miden un ácido fuerte. Este ácido fuerte forma una sal neutra y un ácido débil. Aquí tenemos el ejemplo, mira, aquí tenemos una sal bicarbonato de sodio más un ácido fuerte, ácido clorhídrico. Forma que una sal neutra, cloruro de sodio, y un ácido débil, ya le dije ácido carbónico, que se descompone en CO2 y agua. Eso es el sistema este. Entonces aquí vemos este compuesto, miren ustedes, este compuesto que está acá. Bicarbonato de sodio. A ver qué pasa. Si nosotros aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch al sistema tampón bicarbonato, se va a definir así. Como pH es igual a pKa más logaritmo de la concentración del bicarbonato sobre su respectivo ácido. ¿Qué es lo que viene a ser definición? Pues la definición. Una sal con su ácido débil con su respectiva sal. Ácido débil, ácido carbónico. Con su respectiva sal, bicarbonato de sodio. ¿Sí? Y aquí ven qué cosa es cada uno. pKa, ahí tiene. Bicarbonato lo vamos a descomponer en sodio más el ion bicarbonato. Ya les dije que el CO2 es muy inestable. Entonces lo descomponemos en agua más CO2 y vamos a reemplazar. Entonces, si nosotros reemplazamos pH, la constante de disociación, la constante de ionización, perdón, es 6.1, muy bien. La función logarítmica no altera la relación directa entre este e indirecta entre este y este. Está bicarbonato, ya le quitamos el sodio. El PCO2 lo vamos a poner como realidad, como usualmente está porque no está como ácido carbónico. Y se mide en presión parcial. Aquí se mide en mil equivalentes por litro. Entonces, para que esto se hablan con las mismas unidades, se multiplica por este número. Mucho más complicado, no acordarse de 0.0302. Aquí está ya el reemplazo completo en un caso normal. Ustedes desarrollan toda la ecuación y les sale 7.4. Que es lo que dijimos que es el rango normal. Este es aplicando la ecuación de Henderson y Hasselbalch al sistema tampón bicarbonato. Pero para simplificarlo, que es la idea, el 6.1 nos olvidamos. Es una constante. La función logaritmo también. El 0.0302 también. ¿Y con qué nos quedamos? Con esta proporción que yo siempre recomiendo. Cuando usted tiene un disturbio ácido-base, siempre acuérdese de esta proporción. pH proporcional a la concentración de bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. Ajá, viene un paciente que dice que es diabético y el doctor parece que está en coma. Ah, caray, está en coma diabético. ¿Qué cosa es coma? Una alteración de la conciencia. Pero ¿qué cosa es además de eso? Un disturbio ácido-base. Ajá, si es un disturbio ácido-base, entonces tengo que acordarme de esta ecuación, de esta proporción. ¿Dónde viene esta proporción? Ajá, el doctor me dijo que era de aplicar la ecuación de Henderson y Hasselbalch al sistema tampón bicarbonato. Muy bien. Y esta proporción tiene esta ventaja, pues. Miren ustedes. Solamente con fines explicativos, vamos a suponer que el denominador se mantiene constante. Si el numerador aumenta, el pH aumenta. Si el numerador aumenta más, el pH aumenta más. Relación directa. Y lo contrario también sucede, si disminuye. Relación directa. O sea, usted pierde bicarbonato o consume bicarbonato, el pH disminuye. Así de simple.
¿Qué va a pasar ahora cuando el bicarbonato se mantendría constante? Si el PCO2 aumenta, el pH disminuye. Lo contrario, relación inversa. Igual cuando disminuye, ¿no? Esta flechita se me ha subido un poco, ¿no? De aquí corresponde al CO2. Aquí es relación directa y aquí es relación inversa. Pero no, pues el sistema tampoco nos hace que permanecer constante. Entonces aquí viene a ser que cuando sucede la alteración del uno, el otro va a tratar de compensar. Entonces, ¿qué cosa es compensación? Procedimiento mediante el cual los amortiguadores o tampones tratan de minimizar la variación del pH, consecuencia de los cambios en la concentración del bicarbonato o de la PCO2, ¿no? Y lo que se trata es de que el pH no vuelva a la normalidad. Esto lo pongo porque si nosotros tenemos que ayudar al sistema tampón a compensar, nunca pretendamos que vamos a poner en condiciones normales. No. Siempre hay que acercarse a lo más a la normalidad, porque de repente te pasas y te vas a la otra vereda. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? El paciente debe salir de la zona de peligro. Muy bien. Entonces, ¿cuántos amortiguadores existen? Ahí está. Los amortiguadores que existen podemos dividirlo en aquellos que se fueron en el extracelular, donde el principal tampón es el bicarbonato, como dije hace un momento. Y también funcionan las proteínas, como le dije, la albúmina, pero la albúmina no es función fundamental amortiguador. Su función fundamental es presión oncótica, transporte, ¿no? También los fosfatos es amortiguador, pero no existen en mucha cantidad. Y los otros grandes amortiguadores son los que están dentro de la célula. Las proteínas, como la hemoglobina y la mioglobina, y el tampón fosfato. Tampón fosfato. Entonces vamos a ver el sistema tampón bicarbonato, cómo va a actuar. Vamos a suponer, que estoy poniendo aquí, que el inicio sea una alteración del CO2. ¿En qué momento hay una alteración del CO2? Como le dije hace un momento, cuando el sujeto hipoventila. Hipoventila. O sea que entra menos aire del que necesita, ¿dónde? A sus alvéolos. Entonces, como entra poco aire, no puede eliminar la cantidad suficiente de CO2 que debería eliminar. Entonces, el CO2 aumenta. Y si el CO2 aumenta, el pH disminuye. Ahí está la flechita del mismo color, ¿no? Del mismo tono. Entonces, ¿en qué consiste la compensación? Ajá, el riñón va a incrementar la concentración de bicarbonato. Para que este pH que ha caído, miren, de longitud de esta flecha, el otro mejora poniéndole la flecha en sentido contrario. O sea que ya no solamente va a haber una pequeñísima variación del pH. Una pequeñísima variación del pH. Entonces, así juega la compensación. La compensación. Como suelo decir, no vamos a suponer que alguien de ustedes, por ejemplo, pierde un monto de dinero cuando en la clase presencial se va el día lunes, usted le roban la plata que le dio el papá, que era para almorzar, para comprar, sacar fotocopia, para el pasaje, para lo que pudo haber necesitado, y era para toda la semana, para remate. La condescendencia de sus compañeros le hacen una chanchita, pues. Usted perdió 50 soles, le dieron la chanchita de 40 soles. Ya está compensando algo. Con esta ya puede por lo menos desplazarse, de repente podrá para sus alimentos.
Claro, ya no será pues para la fiesta, para la cerveza, para eso, ¿no? Pero ya por lo menos. Es una compensación. Lo mismo sucede cuando existe una hiperventilación. El PCO2 disminuye y si el denominador disminuye, el pH aumenta. ¿Qué hace el riñón? Elimina bicarbonato. ¿Para qué? Amortigua en parte. Entonces, aquí vemos como ejemplo, miren ustedes que cuando disminuye el CO2, el pH aumenta. Pero la compensación del bicarbonato del riñón es lentito, demora entre 48 a 72 horas. 48 horas, ¿no? Para producir la compensación. El ejemplo que quiero yo poner puesto acá es en qué circunstancia puede ocurrir esto. Creo que lo dije el otro día. Pónganse ustedes a respirar en este momento como si estuviera bien cansado. Como si hubiesen corrido. Unos 30 segundos, a ver, respiren como cansados, ¿no? ¿Qué va a hacer? Van a barrer su CO2 y su pH va a aumentar. Pero no esperen que el riñón va a compensar porque el riñón es lento. Va a demorar 48 a 72 horas. Entonces lo que ocurre es que va a haber una marcada aumento del pH. Bueno, por la disminución del PCO2 al estar usted respirando como cansado y eliminando CO2, va a haber una vasoconstricción cerebral, o sea, una disminución del flujo sanguíneo cerebral, que va a tener como consecuencia mareo, visión borrosa y confusión. O sea, su estado mental entra en confusión. Y por aumento del pH va a disminuir el calcio iónico, y al disminuir el calcio iónico aumenta la irritabilidad y descarga espontánea del sistema nervioso. Entonces el paciente va a meter hormigueo y espasmos musculares. Hormigueo y espasmos musculares. Hormigueo y espasmos musculares. Entonces, hay que tener. ¿Cómo actúan las proteínas? Miren ustedes, las proteínas, ¿dónde están? Las amortiguadoras, son las que nos interesan, no la albúmina. Están dentro de la célula. La hemoglobina dentro del hematíe. La mioglobina dentro de los miocitos. ¿Okay? Entonces, por A o por B se produce un aumento de hidrogenión, estamos en un aumento de hidrogenión. Estos hidrogeniones atraviesan la membrana celular y entonces, ¿qué va a pasar? La proteína que dentro de la célula está en su punto isoeléctrico y la característica de los puntos isoeléctricos es mira que su lado carboxílico tiene 4 aniones, 4 zonas aniónicas. ¿Y qué va a pasar con esto? Entran los 4 hidrogeniones, de los cuales 3 de ellos se van a unir a esto. 1, 2, 3 y 1 queda libre. Por lo tanto, la entrada de 4 ácidos, por lo menos, amortigua 3 y a 1 se quedará libre. ¿Cierto? Ahí está claro el ejemplo. Los hidrogeniones entran. Pero ¿qué va a pasar ahora en un medio alcalino? Los hidrogeniones no pueden entrar. ¿Qué problema? Los hidrogeniones no entran. Están prohibidos. Entonces, esta proteína, ¿cómo actúa? Fácil. Del lado amínico, miren acá, 3, 3, 3, 3, y aquí 2, 2, 2, 3.
va a desprender 3 hidrógenos. Ahí está, 3 hidrogenios. Y con los 4 oxidrilos que estaban por ahí, que no podían entrar, por lo menos a 3 los amortiguo. ¿Qué hago? Formo agua. Y ya se queda uno libre. Se queda uno libre. Entonces, los amortiguadores actúan así. A ver, vamos a ver cómo... Aquí está lo que ya les puse hace un momento. Wow. Me acabó. Ya. A ver, espérenme un ratito. Sí, yo pensé que estaba acá. Espérenme un ratito, voy a buscar otro PPT, donde está algo que creo que puede complementar bien esto. No sé por qué no está. Un ratito, por favor. Sí, creo que aquí está. Aquí está. Es lo que quería yo decirles. Esto va a complementar, para terminar la clase de hoy, esto va a complementar. Entonces yo les dije de que pues frente a un medio ácido, montón de hidrogeniones, Estos hidrogeniones, como le dije, tienen que ser amortiguados. Y en ellos actúan tanto los amortiguadores extracelulares como los intracelulares. El principal tampón del extracelular es el sistema tampón bicarbonato, como está aquí, HCO3 y PCO2. En la forma que ya les he descrito, se amortigua un 43% del hidrogenión que se forma. La diferencia, 57, va a entrar a las células. Va a entrar a las células por ser amortiguado por los tampones intracelulares. Entonces, como aquí están entrando hidrogeniones, va a haber una alteración del equilibrio iónico del intra y del extracelular. Tiene que salir algo. Sodios van a salir muy pocos, porque el sodio no es de gran cantidad en el intracelular. Lo que van a salir son potasios. ¿No? Van a salir potasio. Y entonces hay este potasio, una vez que sale, si el riñón está funcionando bien, el potasio va a ser eliminado. Si lo contrario, va a haber retención de potasio. Entonces, cuando hay un incremento de hidrogeniones por este mecanismo, hay la posibilidad de que haya un incremento de una hiperpotasemia, siempre y cuando el riñón no los elimine. Si el riñón los elimina, no hay problema. Y en cambio, en el caso de los oxidrilos, ya les dije que los oxidrilos no pueden entrar. Entonces, ¿qué hacen? Los tampones sueltan hidrogenio. Para mantener el equilibrio iónico de cargas, entonces salen los geniones y no entra pues sodio. Eso entrará uno que otro. Pero acuérdense que el sodio es fundamentalmente extracelular.
y de repente este disturbio ácido-base está cursando con un déficit de sodio. Y si el sodio todavía se va a meter dentro, la catástrofe. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a entrar? Potasio. Va a entrar potasio. Y aquí entonces la posibilidad contraria a lo anterior, una disminución de los niveles de potasio, ¿no? Esto creo que completa lo que viene a ser pues el equilibrio ácido-base, ¿no? Esto sirve tanto, este esquema sirve tanto para la fisiología de la respiración como para fisiología renal, porque en equilibrio ácido-base de la mano trabajan los dos. Bueno, como metódica de estudio no se podríamos. Entonces, una acidemia, como está acá, o una alcalemia, como está acá, ambos sistemas van a actuar. Ambos sistemas amortiguan. ¿Y qué es amortiguar? Es hacer que las variaciones del pH sean la mínima frente a los disturbios de bicarbonato y bicarbonato no, de oxidrilos y de de hidrogeniones y de hidrógeno. ¿Está claro? Espero que esté claro. Espero que esté claro. Mañana, cuando reiniciemos la clase, daremos una repasadita de este fenómeno. Una repasadita de este fenómeno, ¿no? Nos volvemos a eso. Entonces, no se olviden de que, pues, en los sistemas actúan de esta forma, todos en conjunto. Todos en conjunto. Ah, no, tú primero, yo después, no. Todos van actuando en conjunto. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? Qué bueno. O sea que si en este momento les tomo yo examen, todos se sacan 20. ¿Qué es Yair? Te sacas 20, Yair. Así parece, doctor. Muy bien. Entonces el día del examen que me voy a poner de acuerdo, que muy probablemente sea el próximo, a ver, estamos en octubre, será pues el día 10, puede ser, ¿no? Seguramente el doctor Alcántara me va a decir, tú fija el examen. Puede ser el domingo también si quiere. Doctor, después de las clases teóricas, en este ciclo estamos haciendo exposiciones que dan los alumnos. Eso como parte de la prejornada. Esas exposiciones las califica el doctor a cargo de la unidad. En ese caso, como mañana acabamos las teorías, las exposiciones que van a dar algunos alumnos de cada grupo, va a ser lunes y martes, son 2 días de exposiciones. ¿Estaría bien? Es decir, que el 10 y 11, bueno, está bien, Sí. uy, ahí creo que no puedo, bueno, no sabía de eso. Ah, no lo he comentado, sí, me parece que sí lo comenté en el chat, en su WhatsApp. Yo pensé que, a ver, mira, no, 10 y 11 tengo que hacer otra cosa. Son 2 días de exposiciones. Eso, así hemos hecho en cada unidad, tanto en celular, renal y cardio. Como ya me comprometí, tendríamos que cambiar el horario. Tendríamos que ponernos de acuerdo para no puedo, a esa hora no puedo, ya estoy comprometido con otras clases. Ya, doctor, Tendremos entonces que hacerlo para las exposiciones en otro momento. ya tendremos que coordinar entonces, doctor. Ahora, si puede ser para las exposiciones, puede ser que estoy desocupado, pues este viernes 7 y el 8, pues que es feriado, pues un rato pues podemos conversar, ¿no? A ver, déjame verificar bien. Sí. El viernes 7 y viernes 8, perfecto. Pueden ser tranquilamente las exposiciones del viernes 7 y 8, de 7:30 a esta hora, perfecto. Sí, doctor. Tienen tiempo. Voy a... La exposición el día 5 y el día 6. El día 6 tengo práctica de fisiología con mi grupo.
y el día 7 y 8 las exposiciones. O si quieren también puede ser 6, 7 y 8, porque la práctica de mi grupo puede ser como yo puedo poner la nota de la exposición como nota de práctica, y perfecto, 6, 7 y 8. ¿Cuántos grupos son? Somos 11 grupos, pero solamente expone un día un alumno por grupo y otro día un alumno por grupo. ¿Usted cuántos días? No, ¿usted qué con Son, 11 días? son 11 exposiciones por un día, aunque en un grupo ya expusieron todos ya en las unidades pasadas. Así que se van a hacer 10 exposiciones por cada día, de 10 minutos cada una la exposición, máximo. O sea, va a haber 10 alumnos que van a hacer 10 exposiciones de 10 minutos, nada más. Sí, 10 minutos cada uno como máximo. O sea que yo podría tener 10 por 10, tengo que dedicar 100 minutos para escucharlos. Sí, Entonces, tranquilamente podría hacer 50 minutos el día 7, 50 minutos el día 8. no, doctor, son 100 minutos por día, porque en total van a exponer 20 alumnos, 10 un día y 10 otro día. Ya, ¿y quién ha elegido los temas? ¿Cómo se han repartido los temas? Los temas me lo pasó el doctor Alcántara en un Word, los temas de seminario y práctica. Bueno, Y entonces, con respecto a los alumnos que van a exponer, son los alumnos que no han expuesto en las unidades pasadas. ¿Por qué? Porque de esas exposiciones también sale una nota. Por eso todos los alumnos ya deben exponer, ¿no? Algunos han expuesto en celular, otros han expuesto en renal y ahora otros van a exponer en respiratorio. muy bien. Entonces, el día 7 y el día 8 hacemos eso, porque el día 10 y 11 no puedo. Doctor, Disculpen que pero ustedes no habían sí, entendido, entonces no puedo. sí, doctor. También me gustaría consultarlo con mis compañeros. De repente ese día ya tienen programada otros asuntos y Muy lo bien, podríamos coordinar también ya con usted perfecto, por WhatsApp. Ya, perfecto. Entonces, ya, yo les doctor. sugiero el día 7 y 8, ¿ya? Ya, 7 doctor. y 8 es mi sugerencia y vean a ver si ustedes pueden esos días, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas Ok, doctor. gracias. Nos vemos mañana a las 7:30. Gracias, doctor. Hasta Felicidades, mañana. felicidades. Gracias. Buenos días. Igual. Gracias.